vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al acercarnos hoy a la Eucaristía, quizás tenemos que preguntarnos todos si verdaderamente tenemos un corazón necesitado de Dios, necesitado de Cristo, o si por el contrario estamos aquí, pero de nuevo para cumplir un tiempo, quizás un precepto, quizás por costumbre. Si nuestro corazón no está afectado por una necesidad de Dios, podemos estar aquí escuchando y como si no oyéramos nada. Podemos estar aquí participando de la Eucaristía, pero en realidad muy superficialmente. Si nos diéramos cuenta de lo que sucede con Job, Job era un hombre rico. Nosotros a veces pensamos que las riquezas es lo que nos puede solucionar todo. Job era muy rico y además justo, un hombre, como dice al comienzo del libro de Job, era un hombre justo. Ahora cuando escuchamos este texto, la primera lectura, Job ha perdido todo. Ha perdido los bienes, ha perdido a los siervos, ha perdido a los hijos y ha perdido la salud. Está convertido completamente en una llaga. Es ahí donde esta obra que Dios está haciendo con él, que tiene que darse cuenta que Dios es extraordinario, que pensaba que lo conocía y era solamente de oídas, pero Dios que quiere hacer con este justo una obra que le conduzca a conocerlo de verdad de corazón. En estos momentos en que está sufriendo Job, en que su misma esposa le dijo que maldijera a Dios. Maldecir a Dios significaba aborrecer a Dios, apartarse de él y por tanto este Dios que le aniquilase y muere ya, dice su esposa, y Job se mantiene fiel al Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar también los males? Pero Job, que sí que ha maldecido el día que nació, dice: para esto merece la pena nacer, lo único que encuentro en mi vida ahora son sufrimientos, para que en un instante se apasa todo. Yo pensaba que todo iba a ser bien, que el Señor me iba a preservar de todo esto, y sin embargo no es así. Todavía tenía un concepto de Dios muy mecánico, un concepto de Dios muy idolatrado, de pensar que Dios, como estoy haciendo bien, pues Dios va a permitir que mi vida, pues todo vaya bien. Y sin embargo Dios entra en su vida con un sufrimiento tremendo. Y comprende Job que la vida es una milicia, que es un combate, que es una fatiga. Dice hoy que la vida del hombre sobre la tierra en estos escasos días es como los de un jornalero. Se encuentra aplastado,
¿Quién de aquí no tiene sufrimiento? ¿Quién de los que estamos aquí, queridos hermanos, no tiene su vida marcada por el dolor? Quizás por desprecios, y desprecios quizás de las personas que más ama y de las que más quisiera sentirse amada o amado. Quizás una vida en la que ha habido desengaños, tristezas, sufrimientos, enfermedades. Una gran cruz es nuestra vida. Job dice, a veces nuestra vida es un acostarnos con la ilusión de despertarnos. ¿Cuándo me levantaré? Cuando me acuesto pienso, ¿cuándo me levantaré? Hay ilusión, pero sin embargo después uno cuando se levanta se da cuenta que la vida es la de un esclavo. Se suspira a la sombra y un esclavo, si tiene que estar trabajando bajo el sol, se acabó, tiene que estar trabajando. O la de un jornalero que no llega a final de mes y está esperando que el jefe, el amo, le dé su sueldo para poder entonces al menos subsistir un poquito más. ¡Qué vida! Una vida de sufrimiento. Pero no es esto todo en Job. Job todo esto lo está poniendo siempre delante de Dios. Nunca ha querido separarse de Dios. Hay una realidad que es la oración. En nuestra vida es como, por poner un ejemplo, los coches. Si los coches caminan porque tienen al menos el depósito lleno de gasolina, lleno de gasoil. Estos coches, o si son eléctricos, de electricidad, las baterías. Pero eso tienen que estar llenos. Nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos un cuerpo y que eso que hemos podido comer, cenar o desayunar, por más rico que estuviera y exquisito, solamente alimenta al cuerpo por un tiempo. Pero falta el motor de verdad. En nuestra vida podemos tener a muchos alrededor y sin embargo lo único que les mueve es el chasis, el cuerpo. Pero el interior, este software nuestro que es el alma, está vacío. Ese depósito está vacío. Job, en toda su combate porque Dios le responda y le diga el porqué de su sufrimiento, no deja de orar. Hemos de aprender a llenar nuestro depósito, nuestra alma. Si tenemos necesidad, Dios nos ha puesto en la necesidad de escucharle, hambre de su palabra, amor a Él. Estamos despiertos. Yo necesito empaparme, llenarme, cargar mi depósito, porque si no, no arranco, no camino, no peregrino hacia el cielo. Tener nuestro depósito, de nuestra alma lleno, todos los días. Jesús en su ministerio nos dice hoy, tenía dos grandes ámbitos, el ámbito de la predicación, dentro del cual se insertaban pues todas las curaciones, las expulsiones de demonios, por una parte el cuerpo, por otra parte el alma, pero esto no era todo. Cuando nosotros estamos haciendo el servicio, el ministerio, cuando estamos trabajando, aquellos que estén ahí y siempre en función también de ser testigos y manifestar en nuestro buen obrar, en nuestro trabajar honestamente, manifestar nuestra vida cristiana, nuestro ser cristiano, esto es un desgaste. El alma se desgasta. Tenemos que estar atentos. Solo tenemos un día. Hoy tengo que parar en alguna gasolinera, pongámoslo así, en algún templo, delante del Santísimo, para recargar la batería de mi alma, para recargar o cargar el depósito de mi alma. ¿Y de qué lo cargo? De Dios. Mi alma no se carga si no es de Dios. Nos lo enseña Jesús. Jesús, que es Dios con nosotros, nos enseña que la humanidad, su ser hombre, el que nosotros seamos hombre, no puede vivir si no es cargada de Dios. Él, que es Dios con nosotros, que es el Hijo, nos manifiesta que vive lleno de Dios. De ahí que cuando termina su ministerio, incluso aunque esté
cansadísimo de haber estado ahí toda la noche hasta altas horas, hablando, predicando, curando, sanando, liberando, se levanta muy temprano para estar horas de unión con el Padre a través de la oración. Y no porque no sepa la voluntad del Padre, es Dios, sino porque de este modo nos manifiesta que solo quiere una cosa y es estar unido al Padre, hacer su voluntad, vivir íntimamente unido a Él en cuanto hombre. Y por tanto así manifiesta que es hijo, que no es autónomo, que su vida en cuanto hombre la hace depender de Dios, llenarnos de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, como dice el salmista, todo lo hace nuevo, todo lo construye. El Señor reconstruye Jerusalén, sana los corazones, sanará a Job, venda las heridas y a cada uno nos llama por nuestro nombre para que seamos estrellas, testigos, seamos luz en este mundo, dentro de la Iglesia. Si comprendemos entonces que el Señor no viene a quitarnos el sufrimiento como tal, sino a darle un sentido. Te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos, dirá Job. Viene a dar un sentido. ¿Y qué sentido lo viene a dar? Dice que cuando sana a la suegra de Simón Pedro, el primer milagro que nos relata de este tipo, inmediatamente sanada se pone a servir. El sufrimiento asume en nosotros un sentido cuando en vez de ser causado por el pecado, es causado por obrar el bien, por amar, unidos a Cristo. Tenemos que mirar la cruz. Jesús da sentido al sufrimiento porque ama, nos ama, se deja matar por nosotros. Que el esposo responda a la esposa bien cuando la esposa está enfadada o tiene sus crisis o tiene sus nerviosismos y viceversa. El esposo a la esposa decirle ayúdame a llevar mi cruz, la esposa al esposo ayúdame a llevar la cruz y besar mutuamente la cruz de cada uno. Porque han de ser uno en Cristo y no pueden serlo sin la cruz. No existe otro camino hacia el paraíso verdadero que es el cielo. No existe otro camino que negándonos a nosotros mismos sigamos a Jesús cargando con nuestra cruz. Jesús, todo lo que hace está movido por el Espíritu Santo. Por eso nadie está solo en su sufrimiento. Se agolpaba toda la ciudad en torno a Jesús. Jesús jamás rechaza a nadie, jamás deja a nadie solo. La cruz nos manifiesta que Jesús está cerca de cada uno que sufre para poder transformar ese sufrimiento que le conduce a la muerte en un sufrimiento que conduce a la vida. No un sufrimiento de murmuración, de crítica, de pecado, causado por el pecado, sino un sufrimiento que está causado por amar y por amar hasta el extremo, como nos enseñan las bienaventuranzas, siendo mansos, misericordiosos, amadores de la verdad, de la justicia, aceptando bendecir a los que nos persiguen y amando al enemigo hasta el extremo. El Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo que arde en el corazón de Jesús. Hay algo único en Jesús, en toda la Escritura. Es el único que se puede ver que va al encuentro de las personas, sale al encuentro nuestro, viene a nuestro encuentro, ahora está viniendo al encuentro nuestro, a nuestro sufrimiento, a ese que tenemos marcado en nuestra vida. Y viene a decir, yo he descendido a ese sufrimiento. Apóyate en mí, levántate, no lo rechaces, apréndelo a vivir conmigo, venciéndolo a fuerza de bien. Hemos de entrar en la espesura de la cruz. El mal no se vence, sino que a fuerza de bien con Cristo. Él ya ha vencido por nosotros, ahora nos tenemos que abrazar a Él, acogerlo a Él, llenarnos del Espíritu Santo, llenar nuestra alma, este depósito infinito, porque tiene necesidades infinitas del infinito que es Dios.
del infinito, que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Y que tengamos celo. Y concluyo. Hemos de tener celo por anunciar el Evangelio, como dice también Pablo en la segunda lectura. Jesús no deja de predicar. La predicación es absolutamente necesaria para que seamos llevados a la fe. La fe viene a través de la predicación. Que tengamos celo por anunciar el Evangelio, por manifestarlo en nuestra vida, por dar razón de nuestro vivir, de nuestra fe, de nuestra esperanza. ¿Por qué obras el bien? Porque yo estoy esperando el cielo y hoy he de aprender a morir, a anunciar la muerte de Cristo en mi vida y proclamar su resurrección. Muriendo su muerte que fue al pecado y viviendo para Dios, anuncio su muerte y me doy cuenta que no muero, que vivo, que cada vez está más dentro de mí, más íntimamente con Él, más lleno de Él. Y entonces sí que arrancamos. Somos estos coches, estas personas que peregrinamos no ya dando vueltas sin saber dónde en este mundo, sino detrás de Cristo, nuestro pastor, que nos conduce al cielo. Que nos llenemos de Cristo, de su Espíritu Santo, y que podamos así ser testigos de Él ante todos los hombres. Que así sea.